Bueno, vamos a hablar hoy de Karl Marx, parte 2, lucha de clases. En la clase anterior sobre Marx, nosotros lo que vimos fue el concepto de clase social que se desprendía de la realidad social. Entonces teníamos que la clase social es un grupo de individuos unidos bajo una forma de relación, que es los medios de producción y las ganancias de producción. ¿Qué es esto? Básicamente lo siguiente: hay individuos que hacen el mismo tipo de trabajo y hay individuos que pueden obtener lo mismo. Por ejemplo, vos tenés todos los carpinteros hacen el mismo tipo de trabajo y pueden tener más o menos el mismo tipo de ganancia con el trabajo de carpintería. Por lo tanto, eso los agrupa en una clase social. Utilizan un mismo medio de producción, martillos, serruchos, madera, y las ganancias son más o menos las mismas. Entonces el grupo de individuos supone justamente eso: mismo tipo de trabajo o un similar tipo de trabajo, y que pueden obtener lo mismo, que pueden acceder a similares cosas materiales: casa, alquileres, ropa, celulares, etcétera. Todos estos también tienen una misma percepción a cuáles son sus propios intereses, necesidades y creencias. Es decir, que la clase social tiene, por un lado, una característica material: cómo trabaja y qué obtiene. Y por otro lado, una característica ideológica: cómo se entiende a sí misma, cómo se piensa. Entonces, los carpinteros, por ejemplo, pueden estar orgullosos del oficio de la carpintería. Ahora, como no hay una sola clase social, ¿qué es lo que no hay? Una única clase social. Hay varias clases sociales, hay muchos tipos de clases sociales, depende del tipo de trabajo y depende de a qué accedan. Existe siempre una tensión entre todas estas clases sociales, porque siempre va a haber una clase social que va a explotar a otra clase social. Siempre existe una clase social explotadora y una clase social que es explotada. Básicamente es que tenemos los carpinteros, por ejemplo, y los jefes de los talleres de carpintería, ¿no? Tenemos siempre estas dos relaciones o estos dos grupos, y se diferencian por la capacidad, la plata que ganan o los réditos que obtienen de su tipo de trabajo o de su posición laboral. Según Marx, la historia de la humanidad básicamente se define por una historia de explotadores y explotados. Siempre hay una clase social que es dueña de los medios de producción y que controla los lugares y objetos de creación. Es decir, esa clase social dueña o explotadora no trabaja, lo que hace es tener los lugares donde se trabaja. No es médico, o médica, sino que es jefe o jefa del hospital. No es profesor, sino que es dueño o dueña del colegio. Bien, no es carpintero, sino que es dueño o dueña de la carpintería. Básicamente la clase social siempre es dueña del lugar y los objetos con que se crean algo, mientras que la clase social explotada son los que utilizan ese lugar que es de otro para crear algo. Básicamente, la clase social dueña no trabaja pero recibe beneficios, mientras que la clase social trabajadora realiza todo el esfuerzo pero tiene beneficios mínimos. Acá, bueno, no importa, sigamos. Si la historia de la humanidad es la lucha de las clases, se tienen que entender cómo han operado las organizaciones sociales en otros periodos históricos. Esto es muy importante para Marx para poder entender por qué llegamos al hoy. Según Marx, nosotros hagamos como un corte histórico, porque él va desde la antigüedad, pero en la Roma antigua teníamos una relación entre los nobles, los campesinos y los esclavos. Los nobles eran los dueños de la tierra, que esta era alquilada por campesinos y trabajada por esclavos. En la Edad Media vos tenías los señores, también de vuelta a los nobles, que eran los dueños también de la tierra, y que en esa vivían los vasallos y trabajaban en agricultura, y en las ciudades o en los centros, por ejemplo cerca de los castillos, estaban distintos talleres de cuero, talleres de metal, talleres de madera. En estos talleres estaban
coordinados o trabajados por lo que se llamaban maestros. No maestros en términos de profesor, sino maestros de un oficio. Maestro carpintero, maestro panadero, maestro alabardero, maestro de metales, ¿no? Maestro de lo que sea. Son expertos en el oficio, y que ellos obtenían la materia prima para trabajar de los señores, y por lo tanto tenían que pagar un precio para poder conseguir esta materia con la que iban a trabajar, y que no era en definitiva propiedad suya, sino de los señores. Marx dice que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. La lucha de las clases es el motor de la historia. Si ustedes ven el caso de Roma Antigua y la Edad Media, hay una relación de tensión. Tenemos a los nobles que controlan la vida de los plebeyos y los esclavos, a los nobles que controlan la vida de los maestros y los vasallos. Siempre está esta tensión. Pero fíjense que Marx habla de que eso es el motor de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia no es el momento estancado donde hay alguien arriba y donde hay abajo, sino el momento en el que los de abajo entran en tensión con los de arriba. En esa tensión puede resultar dos cosas: o los explotados van a ser más explotados, o los explotadores van a quedar fuera de juego, van a quedar sacados de la historia. Y de ese modo entra Marx a la historia de la modernidad, a la historia del siglo XIX que él se ocupa. Él dice lo siguiente: el mundo actual, el que él vive, está definido por una clase social explotadora y una clase social explotada. En este caso, la clase social explotadora es la burguesía, los burgueses, los que se llaman los dueños de las fábricas, y los explotados, la clase social, digamos, que trabaja, son los proletarios, aquellos que trabajan en las fábricas. Ahora bien, los burgueses, como son dueños de la fábrica, define la forma en que se relaciona la sociedad, define materialmente la economía. Básicamente, para Marx, cuando vos controlás la economía, vos controlás las leyes, la política, la sociedad, la cultura. Entonces, básicamente, definimos la sociedad del siglo XIX por el nombre de la clase social que la domina, en este caso, la burguesía. Pero ¿qué pasa? Los burgueses no siempre tuvieron el poder. La sociedad burguesa en realidad fue el efecto de una transición que hubo específica en la Edad Media, cuando un grupo de maestros y de vasallos, es decir, la clase baja, se sublevó, se rebeló, se levantó contra los poderosos, contra los explotadores, contra los de arriba, es decir, los señores, los nobles en la Edad Media, los reyes, los príncipes. ¿Bien? ¿Cómo pasó esto? Bueno, básicamente era así. Los burgueses se llamaban burgueses, si recuerdan bien, porque vivían en una parte de la ciudad que era la parte nueva de la ciudad expandida, que se llamaba Burgos, así como los que viven en la vecindad se llamaban vecinos, los que viven en los burgos se llaman burgueses. Estos burgueses eran los maestros, los expertos, eran expertos en comercio, expertos en navegantes, es decir, transportistas, expertos en algún tipo de industria, por ejemplo, producción de espadas, producción de sillas, etc. ¿Qué sucede? En el contexto que se corre entre el siglo V y el siglo XVII, es decir, entre 1400 y 1700, para el siglo XVIII, la manera en que funciona la economía del mundo cambia radicalmente. Por un lado, aparece un nuevo punto de generación de ingresos y de productos, que es con el descubrimiento de América. Por otro lado, se crearon unas rutas marítimas nuevas hacia África, es decir, se podía llegar al continente africano a lugares que antes no se habían llegado. Y tercero, se empezó a comercializar de otra forma con India y con China, es decir, tres nuevas industrias y comercios y productos se habían creado en un periodo muy breve de 300 años. Como se surge este nuevo movimiento, por ejemplo, seda de la China, especias en la India, animales exóticos en África y alimentos y oro y plata en América, aquellos que trabajaban del comercio, es decir, los burgueses, empezaron a tener mucho poder. Encima, este poder capital que han logrado
empezó a competir contra el sistema del medioevo. Durante el medioevo vos tenías un campo y plantabas, ¿no? Plantabas cosas, pero era bastante lento en producir algo, mientras que en esta nueva época que podíamos comprar cosas producidas a larga distancia, costos bajos, de repente vos tardabas un mes en hacer una silla aquí en casa, pero yo tardo un día, una semana en conseguir la silla hecha que viene de China. Es decir, que si yo trabajaba en transportar esas cosas, empezaba a ganar mucho más plata por la velocidad, la eficiencia, la economía, etcétera. Básicamente lo que sucede es que se quiebra una lógica de economía. Antes había una lógica, en el campo hay una familia que vive y la produce. Pero ahora ya no hay campo, sino que hay grupos de trabajo. Ya no hay una sola familia, sino hay múltiples familias que van trabajando justamente para no tardar un mes en hacer una silla, sino una semana. A su vez, se empieza a crear una idea de que el individuo no es el que define el producto. Antes, vos eras una sola persona que hacía una silla. Ahora yo ya no hago la silla, yo hago la pata de la silla, vos haces el respaldo de la silla, el otro hace el asiento de la silla. En este caso, somos tres personas distintas haciendo solamente una parte de todo el producto, que nos permite ir más rápido. Es más rápido hacer una pata de la silla que toda una silla entera. Yo hago una pata, el otro hace el respaldo, el otro hace el asiento y el otro lo une. En vez de tardar un mes en hacer el trabajo, tardamos una semana. Las lógicas económicas del trabajo en la modernidad quebraron la lógica de trabajo de la economía del medioevo. En el medioevo era una gente o una familia hacía una cosa. Ahora cada uno hace una parte. De este modo, ¿qué sucede? El poder que tenían los reyes, los señores, los patricios que estaban que estaban por ser el dueño de la tierra, se cambia radicalmente, porque ahora el poder va a ser trasladado a los maestros, a los propietarios de los talleres, a los propietarios de los lugares de trabajo de manufactura. Es decir, que se generó un cambio radical en la manera de producir que permitió a los burgueses competir con el poder, contra el poder de los señores. Dice Marx, hoy el poder público viene a ser pura y simplemente el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. La burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario, o verdaderamente evolucionario. Lo que está diciendo Marx es que hay una prueba histórica de los que los burgueses eran antes las clases explotadoras, por una serie de cambios del comercio y de la economía, nuevos comercios a nuevos lugares, América, África, Asia y parte de Asia, India y China, con una nueva forma de producir. Ya no una persona produce un objeto, sino que una persona produce una parte del objeto. Podemos generar una producción mucho más rápida. Si vos ponés los dos sistemas económicos en competición, el del medioevo, una familia produce una cosa, y el de la modernidad, una persona produce una parte de la cosa, vas a ver lo siguiente, vas a ver que el de la modernidad va a ir mucho más rápido. En esta velocidad vas sacándole poder a los señores, y por consecuencia estos pequeños jefes de talleres, estos maestros, estos expertos en los gremios y en la manufactura empezaron a tener tanto poder que pudieron sacar de la posición explotadora a los señores, y los burgueses ocuparon el lugar de los explotadores, pasando de ser los explotados a los explotadores. ¿Qué tal, Pascual?